¿Qué pasaría si tuviéramos acceso a una especie de manual de instrucciones para nuestro propio cerebro? Sería increíble. Hoy nos sumergimos en una obra que pretende ser justamente eso, Despertando al gigante interior, de Anthony Robbins. Un clásico ya. Sí. Y los materiales que analizamos prometen herramientas para tomar el control de casi todo. Emociones, cuerpo, finanzas, destino. Es una afirmación muy, muy audaz. Desde luego. Así que la misión de este análisis es clara, ¿no? A ver, ¿son estas herramientas un poder real práctico o estamos ante, pues, una simple ilusión motivacional? Buena pregunta. Vamos a buscar las claves concretas y a ver si aguantan un examen a fondo. Es que es la pregunta clave, porque el punto de partida del libro es una idea que, a primera vista, parece casi demasiado simple. ¿Cuál? Sostiene que toda acción humana, desde la más heroica a la más trivial, está impulsada por dos fuerzas gemelas, la necesidad de evitar el dolor y el deseo de obtener placer. Claro, eso suena a psicología básica, casi de sentido común. ¿Dónde está el gigante en esa idea? Pues el giro radical no está en la idea en sí, sino en cómo la aplicamos, o mejor dicho, en cómo nos equivocamos al aplicarla. Ah, La clave es que nuestro cerebro es terrible prediciendo qué nos dará placer o dolor a largo plazo. Está programado con un software, digamos, obsoleto. entiendo. Por eso procrastinamos en tareas que en realidad nos harían sentir genial, o nos aferramos a hábitos que nos dan un placer momentario pero un dolor inmenso con el tiempo. ¿Y el gigante despierta cuándo? Cuando aprendemos a recalibrar ese sistema de navegación interno. Vale. O sea, no se trata solo de buscar el placer, sino de redefinir conscientemente qué asociamos con placer y qué con dolor. Exactamente. Es el principio de lo que él llama condicionamiento neuroasociativo. Se trata de crear vínculos neurológicos, las neuroasociaciones, tan fuertes que nuestro comportamiento cambie de forma automática. Ya. El libro argumenta que la mayoría de la gente no cambia un mal hábito hasta que el dolor de no cambiar se vuelve insoportable. Supera el dolor que imaginan que les causará el propio cambio. El umbral emocional que menciona. Eso es. O sea, esperar a tocar fondo, básicamente. Pero la propuesta es no tener que esperar, sino poder generar ese umbral a voluntad. Precisamente. Hay un ejemplo muy intenso sobre cómo el autor aplicó esto con sus hijos para prevenir el consumo de drogas. Sí, lo he leído. En lugar de darles un sermón, los llevó a un edificio de apartamentos en el South Bronx, para que vieran de primera mano la devastación real, la miseria, el sufrimiento, Vaya. la desesperación de los adictos. ¡Qué fuerte! Eso no es una charla, es una experiencia visceral. Fue directo al anclaje emocional. Completamente. La idea era crear una neuroasociación tan poderosa y repulsiva con las drogas que la sola idea de consumirlas les generara un dolor inmediato. Profundo. Es un cortafuegos emocional, Exacto. instalado directamente en el sistema nervioso. Y claro, si uno puede hacer eso por sí mismo, también te lo pueden hacer desde fuera. Me viene a la mente la publicidad. Es el campo de juego perfecto para el condicionamiento neuroasociativo. Pensemos en los anuncios de Levi's 501 de hace décadas. Sí, sí. A menudo no tenían una lógica aparente. Solo mostraban imágenes de rebeldía, de libertad, de atractivo. No vendían tela de algodón. Vendían la sensación placentera asociada a esos valores. ¿Te vendían un estilo de vida? O Pepsi, que en su momento vinculó su refresco a la euforia masiva de un concierto de Michael Jackson. Están, en el fondo, hackeando nuestro sistema de dolor y placer para que asociemos una emoción deseable con su producto. Vale. El mecanismo es potente, pero suena un poco determinista. ¿Somos marionetas de nuestras asociaciones pasadas de dolor y placer o hay un piloto en la cabina que puede tomar el control? Ahí es donde entra la segunda gran idea del libro, el poder de la decisión. Ajá. Si el condicionamiento es el sistema operativo que funciona en segundo plano, la decisión es el acto consciente de tomar el timón. El argumento es que nuestro destino no lo moldean las circunstancias, sino nuestras decisiones. Las grandes decisiones. Y no se refiere solo a las grandes, sino a las pequeñas de cada día. En qué pensar, en qué enfocarse, qué significado dar a las cosas. ¿Y cómo se mejora en eso? Porque decidir ¿seré más productivo? Es fácil, claro, pero mantenerlo es otra historia. Se entrena como un músculo. El libro destaca una diferencia clave entre quienes logran sus objetivos y quienes no. A ver. Las personas de éxito, según esta visión, toman decisiones rápidamente y son muy lentas en cambiarlas una vez comprometidas. ¿Y las que no? Al revés, suelen decidir con una lentitud agónica y cambian de opinión al primer obstáculo.
Cada vez que tomas una decisión y la mantienes, fortaleces ese músculo de la decisión. Esto me recuerda a la historia de Soichiro Honda que se menciona. Es un ejemplo extremo de esto. Es una ilustración perfecta de la persistencia basada en la decisión. En 1938 invirtió todo lo que tenía en un taller para fabricar aros de pistón. Fracasó. Estrepitosamente, además. Sí, Toyota rechazó su producto, sus compañeros se rieron de él. Podría haber decidido que no valía para eso. Lo normal, vamos. En cambio, decidió volver a estudiar 2 años. Lo intentó de nuevo y esta vez sí consiguió el contrato. Y la cosa no acaba ahí. Luego su fábrica fue bombardeada durante la guerra. La reconstruyó. Y después un terremoto la volvió a destruir. Increíble. A cualquier otra persona le parecería una señal del universo para que se rindiera. Pero su decisión era más fuerte que las circunstancias. No se rindió. Su siguiente paso, tras perderlo todo, fue montar un pequeño motor en su bicicleta. La primera Honda. La primera Honda. Lo que ilustra esta historia no es suerte. Es una fórmula muy concreta que se repite en el libro. ¿Cuál es? Primero, decide con claridad qué quieres. Segundo, pasa a la acción de forma masiva. Tercero, observa qué funciona y qué no. Y cuarto, y esto es lo más importante, cambia de enfoque con flexibilidad hasta que logres lo que te propusiste. Me gusta ese matiz. No es persistencia ciega, sino persistencia flexible. Honda no se empeñó en reconstruir la misma fábrica otra vez, cambió su enfoque a las bicicletas. Exacto. Esto redefine por completo la idea de fracaso. Totalmente. Desde esta perspectiva, no existen los fracasos, solo hay resultados. Si el resultado no es el que esperabas, no es un fracaso personal. Es simplemente información. Es feedback. Es feedback que te dice, este enfoque no funciona, prueba otro. Elimina el juicio y lo convierte en un proceso de aprendizaje. Entiendo lo de tomar decisiones como Honda, pero me pregunto qué hace que una persona como él siga decidiendo persistir, mientras que otra, en la misma situación, decide abandonar. Debe haber algo más profundo, algo que guíe esas decisiones. Exacto. Y ese es el siguiente nivel del sistema. Las creencias. El GPS. El GPS. Si las decisiones son el motor, las creencias son el GPS que le dice al motor hacia dónde ir. Una creencia es una idea a la que le hemos dado un sentimiento de certeza absoluta. Y una vez que la aceptamos, se convierte en una orden incuestionable para nuestro sistema nervioso. Hasta el punto de afectar a la biología. Sin duda. Hay un caso alucinante que se cita ocurrido en un partido de fútbol. ¿Sí? Por megafonía anuncian que una máquina de refrescos podría estar contaminada con una bacteria y describen los síntomas: náuseas, mareos. Y se lía. En cuestión de minutos, decenas de personas empiezan a vomitar y a desmayarse por todo el estadio. La parte increíble es que, tras analizar la máquina, se descubrió que estaba en perfecto estado. No me digas. La gente enfermó por la creencia de que estaba envenenada. Incluso gente que ni siquiera había bebido de la máquina. Es una locura. El poder de la sugestión convertido en una respuesta física masiva. Demuestra que una creencia no es solo un pensamiento pasivo. El libro usa una metáfora muy útil. Una creencia es como el tablero de una mesa. Vale. La idea en sí misma, no soy bueno para las matemáticas, la gente es egoísta, no tiene solidez. Pero cada experiencia que la apoya, cada referencia que encontramos, es como una pata que le añadimos a la mesa. ¿Y con suficientes patas? Con suficientes patas, la mesa, la creencia, se vuelve increíblemente sólida. Y para nosotros es una certeza. Y supongo que esto también funciona en negativo, claro, creando creencias que nos limitan. Por supuesto. Se habla de un estado mental llamado incapacidad adquirida, que se sostiene sobre 3 creencias particularmente tóxicas sobre cualquier problema. ¿Cuáles son? La primera es creer que es permanente, esto nunca va a cambiar. La segunda, que es omnipresente, esto arruina toda mi vida. Y la tercera, creer que es personal. El problema soy yo, hay algo mal en mí. Vaya. Esa tríada de creencias es paralizante. Totalmente. ¿Y cuál sería el antídoto para no caer en esa trampa? ¿Cómo se construyen creencias más útiles? El antídoto que propone es una adaptación del concepto japonés de Kaizen, que él rebautiza como Kani, Constant and Never-Ending Improvement. ¿Mejora constante e interminable? Eso es. La idea es que, en lugar de buscar una transformación radical de la noche a la mañana, que a menudo fracasa y refuerza la creencia de «no puedo», te centres en buscar mejoras pequeñas, casi insignificantes, pero de forma constante. ¿El famoso 1%? Exacto. El ejemplo clásico es el de Pat Riley, el legendario entrenador de Los Angeles Lakers.
En 1986, su equipo ya era uno de los mejores del mundo. Era difícil pedirles más. Claro, así que les pidió algo que parecía ridículo, que cada jugador mejorara solo un 1% en 5 áreas clave de su juego. ¿Un 1%? Individualmente es casi imperceptible, pero el efecto compuesto de 12 jugadores mejorando un 1% en 5 áreas resultó en un equipo un 60% más efectivo en conjunto. Una barbaridad. Ganaron el campeonato de forma aplastante. Lo que demuestra que pequeñas mejoras consistentes crean resultados masivos. Es una forma muy práctica de construir la creencia de que puedo mejorar a través de pequeñas victorias. Exacto. Cada pequeña mejora es una nueva pata para la mesa de la creencia «soy capaz de progresar». De acuerdo, el modelo se va aclarando. Tenemos el sistema de navegación, que es dolor y placer, el timón, que son las decisiones, y el mapa, las creencias. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde dirigimos todo esto? Tenemos las herramientas, pero ¿dónde las aplicamos? Ahí es donde se definen las áreas clave de la vida que hay que dominar. No se trata de centrarse solo en una cosa, como el dinero o la carrera, sino de buscar un equilibrio. Entiendo, La primera y más fundamental es el dominio emocional. que en el fondo parece ser la razón última de todo lo demás, ¿no? No buscamos un coche nuevo, buscamos la sensación de libertad o estatus que creemos que nos dará. Precisamente, si puedes gestionar tu estado emocional directamente, tienes un atajo a la calidad de vida. La segunda área es el dominio físico. La energía. El argumento es muy directo. ¿De qué sirve ser un genio de las finanzas si no tienes energía ni para levantarte de la cama? El cuerpo no es un vehículo pasivo, es la fuente de la energía que necesitas para todo lo demás. El estado físico influye directamente en el estado emocional. Tiene todo el sentido. Es difícil sentirse optimista y con energía si una está físicamente agotada o enferma. Y el libro usa una cita del siglo XVII que es un poco brutal pero muy gráfica. ¿Cuál? Dice, estamos cavándonos la tumba con los dientes. Es una forma de decir que la salud es consecuencia directa de decisiones diarias. Vale, tenemos dominio emocional y físico. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es el dominio financiero. Y aquí el enfoque es interesante porque no se centra en la mera acumulación de riqueza. El trabajo principal es cambiar las creencias que tenemos sobre el dinero. Ah, volvemos a las creencias. Siempre. Dejar de verlo como una fuente de estrés o un fin en sí mismo y empezar a considerarlo como una herramienta para la libertad, para la seguridad y sobre todo para la contribución. Y por último, he visto que se habla del dominio del tiempo. Esto me intriga, porque el tiempo es el único recurso que no podemos generar. Y por eso dominar nuestra percepción de él es crucial. La idea principal aquí es aprender a pensar a largo plazo. Hay una frase clave. La he apuntado. La gente sobreestima lo que puede lograr en un año, pero subestima enormemente lo que puede lograr en una década. Eso es, nos desanimamos porque no vemos resultados espectaculares en unos meses y abandonamos proyectos que, si se hubieran mantenido 10 años, habrían transformado nuestra vida. Se trata de tener paciencia estratégica. Entonces, si lo entiendo bien, no se trata de dominar estas áreas una por una. ¿Es más bien verlas como un sistema interconectado? Exacto. La energía del dominio físico alimenta la capacidad de tomar decisiones en el financiero, y el dominio emocional afecta a cómo percibimos el tiempo y los contratiempos. Exactamente. Es un enfoque holístico. El éxito en una sola área a costa de las demás no se considera un verdadero éxito desde esta filosofía. Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia de todo este análisis de despertando al gigante interior, ¿cuál sería el mensaje central? Pues yo diría que sería que no somos víctimas de nuestras circunstancias, ni de nuestra biología. Las fuerzas del dolor y el placer nos condicionan, sí, pero nuestras decisiones conscientes trazan el rumbo. ¿Un rumbo qué? Que está constantemente guiado por nuestras creencias, las cuales no son fijas, sino que podemos elegirlas, cuestionarlas y fortalecerlas deliberadamente, como quien construye una mesa, pata por pata. Y la forma de hacerlo es a través de esa mejora constante del 1%, aplicada de forma estratégica en las áreas más importantes de la vida. No es una explosión de motivación, sino un proceso de arquitectura personal, consciente y sostenido en el tiempo. Has dado en el clavo. Es un proceso de condicionamiento deliberado, en lugar de dejar que la vida y el entorno nos condicionen por defecto. Para terminar, hay una idea en los materiales que me parece una excelente reflexión final. Se trata de las metáforas globales. Sí, es un concepto muy poderoso. Se refiere a las historias que nos contamos, a menudo sin darnos cuenta, sobre lo que es la vida en general. Por ejemplo, Para una persona su metáfora puede ser «la vida es una batalla».
Y eso coloreará todas sus interacciones con un filtro de conflicto, de lucha. Claro. Para otra puede ser, la vida es un juego, y la abordará con estrategia, con diversión. O quizá, la vida es un baile, con un enfoque en la fluidez, en la colaboración. Lo fascinante es que una simple palabra, batalla, juego, baile, viaje, prueba, puede cambiar por completo cómo experimentamos la realidad, qué decisiones tomamos, qué emociones sentimos por defecto. Y eso nos deja con una pregunta que va más allá del propio libro. Si la vida tuviera que ser descrita con una sola metáfora, ¿cuál sería la que cada persona está usando para la suya, quizás sin saberlo? Y más importante aún, ¿cómo podría esa única palabra estar moldeando toda su realidad?